Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de gastritis aguda y vamos a concatenar con la gastritis crónica, tomando en cuenta que son dos patologías que tienen mucho de común y cuyo punto de daño patológico principal en ambas es el estómago. Inicialmente definiremos qué es la gastritis. La mayor parte de las referencias bibliográficas nos indican que la gastritis es una enfermedad inflamatoria de la mucosa gástrica que puede ser aguda o crónica, dependiendo del tiempo de evolución de la patología. Una gastritis aguda se la puede considerar hasta un cuadro que esté cursando por el lapso de unos 3 meses y una gastritis crónica más allá de este lapso de tiempo. Ambas, tanto la gastritis aguda como la crónica, pueden ser producidas por factores exógenos y endógenos. Exógenos, que son elementos irritativos a nivel de la mucosa del estómago, pero fuera del organismo, como serían la alimentación principalmente o el consumo de medicamentos, y factores endógenos que están referidos a alteraciones en los factores de protección de la mucosa gástrica. Todos estos factores van a provocar síntomas dispépticos que están relacionados con la sobrecarga en cuanto a la secreción de ácido clorhídrico y otro tipo de enzimas digestivas, que es la que en última instancia va a requerir o va a ser la causa de la inflamación de la mucosa del estómago. Ya como una norma, como parte del protocolo de diagnóstico para estos cuadros gástricos, se debe tomar una biopsia. La biopsia es la que en última instancia nos va a dar a ciencia cierta y a un 100% de efectividad la confirmación del diagnóstico en base al estudio histopatológico, donde el patólogo determinará tipo de tejido, tipo celular, alteraciones en las células que conforman la mucosa y nos darán los diagnósticos de gastritis aguda o crónica y también las variantes que puedan tener cada una de estas. La etiología de las gastritis es multifactorial, de igual manera como habíamos visto en algunas otras patologías de aparato digestivo, sobre todo del estómago. Pero la más común, nuevamente aquí vamos a mencionar al Helicobacter pylori, este bacilo flagelado que es realmente principal agente etiológico para las patologías gástricas. Es el némesis del estómago, porque como se estarán dando cuenta, en la mayor parte de las patologías gástricas que estamos mencionando, el Helicobacter pylori siempre está metido y al medio como una causa principal, se la considera siempre una causa principal para la etiología de la patología. Aquí tenemos al listado de los factores exógenos y endógenos. Vamos a mencionar como factores exógenos a la presencia del Helicobacter pylori, que puede estar también sumado a otro tipo de infecciones, consumo de AINES, y hemos mencionado con mucho detalle por qué los AINES pueden producir irritación gástrica, a los irritantes gástricos, que son sobre todo de tipo alimenticio, al grupo de alimentos que hemos denominado como gastrolesivos, el uso de drogas o estupefacientes, alcohol, tabaco, cáusticos. Recuerdan lo que hablábamos de cáusticos al momento de referirnos a la esofagitis, ¿no? Esofagitis por cáusticos, y también a la radiación. Pero no pensar que estamos hablando de la radiación a la cual puede estar sometida una persona por tomarse una placa de rayos X, que es una radiación mínima, inclusive de una tomografía. La exposición a la radiación, la cantidad de RADs que se tiene en una radiografía o una tomografía es mínima y no llegaría a producir efectos a nivel de la mucosa. Pero estaríamos hablando del tratamiento de la radiación como parte de la terapéutica para
las patologías neoplásicas, o sea, de la radioterapia. Y como factores endógenos tenemos al ácido gástrico, la pepsina, la bilis. También hemos mencionado ya previamente que la bilis llega a resultar mucho más irritante a nivel de la mucosa gástrica que el mismo ácido clorhídrico. El jugo pancreático, la urea y los factores autoinmunes. Aquí en el caso de la urea quisiera hacer un paréntesis para indicarles lo siguiente. En un paciente que tenga insuficiencia renal crónica, una de las características será la acumulación de urea en distintos lugares del organismo. En el caso que estamos estudiando, el acúmulo de urea en el estómago producirá una variedad de gastritis, lo que se denomina la gastropatía urémica, que es parte del síndrome urémico. El síndrome urémico implica el estudio de todas las características de la acumulación de urea en distintos órganos. Podemos hablar de una encefalopatía urémica, una neumonía urémica, una dermatosis urémica y también, en nuestro caso, de una gastropatía urémica, donde la gastritis no será por irritantes, no será por alimentos, no será por medicamentos, sino será por acumulación de urea en la mucosa estomacal, que producirá síntomas prácticamente idénticos a los de cualquier otro tipo de gastritis. La patogenia de las gastritis va a depender del tiempo y de la exposición de estos agentes exógenos o endógenos, que los vamos a llamar como factores irritantes o factores que producen injuria a nivel de la mucosa gástrica. Y a mayor tiempo, mayor exposición de la mucosa a estos elementos, mayor será el daño a nivel de la mucosa. También esta patogenia va a depender de los elementos que ya hemos mencionado como factores protectores de la mucosa gástrica, que los hemos aprendido cuando estábamos llevando fisiología, ¿no? Todos los elementos que ayudan a que la mucosa gástrica pueda ser o pueda tener estos elementos que ayudan a que la mucosa tenga protección, no sea tan agredida por los factores exógenos y pueda regenerar rápidamente la mucosa que ha sido dañada. Para clasificar las gastritis principalmente utilizamos que se conoce actualmente como la clasificación de Sidney, que nos va a clasificar a las gastritis en agudas y crónicas. Pero dentro de esta gran clasificación hay subgrupos: la gastritis no atrófica, la gastritis atrófica, las gastritis químicas y las gastritis granulomatosas. La diferencia entre una y otra será del tipo de lesión histológica que lleguen a tener cada una de estas variedades. También podemos clasificar a las gastritis basándonos en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Va a depender de la etiología de la enfermedad, de las características que se lleguen a observar al momento de realizar un estudio endoscópico y de los reportes que nos haga la anatomía patológica. En base a estos criterios podemos clasificar a las gastritis en erosivas y hemorrágicas, las gastritis no erosivas y las gastritis de tipo específico, que están relacionadas sobre todo a las infecciones, gastritis granulomatosas, colagenósicas, eosinofílicas, hipertróficas y la que ya habíamos mencionado previamente, la gastritis bulímica. Y acá tenemos en el otro lado de la tabla las causas, los causantes que van a llegar a producir cada una de estas variedades. La gastritis aguda, que es una de las características
Una de las presentaciones más comunes para este tipo de patología se va a caracterizar por la lesión que se produzca a nivel de la mucosa con un lapso de tiempo menor a los 3 meses. La gastritis está caracterizada por una inflamación de la mucosa gástrica que viene secundario a la acción agresiva y patogénica que tengan diversos agentes etiológicos, ya sean externos o internos, extrínsecos o intrínsecos. Y acá podemos ver las principales causas etiológicas para la presentación de la gastritis. Vamos a mencionar a la ingesta de sustancias tóxicas, medicamentos, entre ellos siempre vamos a mencionar como principal grupo a los AINES y a los corticoides, y dentro del grupo de los AINES sobre todo a la aspirina, al ácido acetilsalicílico, porque ya mencionamos en una clase previa que la aspirina va a producir una alteración irreversible de la COX-1 y de la COX-2, que son las enzimas que van a producir la inhibición de las prostaglandinas vasodilatadoras que actúan como factor de protección de la mucosa gástrica. Otros agentes etiológicos tenemos al Helicobacter pylori, al estrés o algún otro tipo de patologías psicoemocionales por su efecto que producen a nivel del vago. El neumogástrico es el nervio, el par craneal, que va a inervar a la mucosa del estómago y es la encargada de producir, de estimular la secreción de ácido clorhídrico a nivel de las células parietales. El estrés produce descargas vagales, o sea, estimulación del neumogástrico, lo cual producirá mayor secreción de ácido clorhídrico. La radiación, que hablamos de los tratamientos de radioterapia en patologías neoplásicas localizadas en el abdomen. Los alimentos, todos los alimentos irritantes o gastrolesivos, que también ya los hemos mencionado con mucho detalle cuáles son, y el reflujo biliar. En este caso del reflujo biliar también debemos mencionar, ya haciendo también otro paréntesis, que pacientes que han sido sometidos a una colecistectomía, se les ha sacado la vesícula por presentar colecistitis aguda, por presentar coledocolitiasis, colelitiasis, llegan a presentar un vaciamiento abundante de bilis a nivel del duodeno, porque ya no hay donde se almacene la bilis, ¿no? Porque la vesícula actúa como un lugar de almacenamiento. Al no haber vesícula, no hay donde se almacene la bilis, y toda la bilis producida en el hígado se elimina hacia el duodeno, con la posibilidad de que exista el reflujo biliar de duodeno hacia estómago pasando a través del pilo. Y les vuelvo a recalcar, la acción que tiene la bilis sobre la mucosa gástrica puede llegar a ser inclusive mucho más agresiva y dañina que la misma acción deletérea que tiene el ácido clorhídrico. La fisiopatología tiene varias características para las gastritis, pero principalmente aquí vamos a mencionar a dos que son las más comunes: la gastritis aguda infecciosa, que tiene un origen bacteriano, un origen relacionado con el Helicobacter pylori, que puede estar relacionada, que puede estar presentada en concomitancia con otro tipo de infecciones, sobre todo de vía respiratoria, como son los cuadros gripales o infecciones de vía respiratoria superior, o patologías digestivas como las gastroenteritis, la salmonelosis, que son patologías muy frecuentes en nuestro medio. Otras de las gastritis también más comunes, menos que la aguda infecciosa, serán las gastritis erosivas. Los reportes endoscópicos en un gran porcentaje nos dan como resultado, como conclusión, la presencia de una gastritis erosiva que puede llegar a ser inclusive hasta hemorragia, porque la erosión de la mucosa gástrica podrá llegar a ocasionar
lesión de los capilares que se encuentran en la mucosa del estómago y ser el punto de partida para la presencia de sangrado. El sangrado que se produce en la mucosa será el punto etiológico o el factor etiológico para ya llegar a diagnosticar una hemorragia digestiva. Las causas principales: el estrés, las úlceras, tóxicos o medicamentos. Nuevamente mencionando a los AINES como el grupo principal de fármacos gastrolesivos. Según la gravedad del trastorno, según la gravedad de la patología, la respuesta de la mucosa al proceso inflamatorio puede variar desde simplemente ocasionar edema a nivel de toda la mucosa gástrica, pasando por la hiperemia o llegar inclusive a la erosión. Entonces, dependiendo del tipo de agente agresor que esté actuando sobre la mucosa y dependiendo del tiempo en el cual este agente agresor esté en contacto con la mucosa y dependiendo de la presencia de los factores de protección a nivel de la mucosa, las lesiones pueden ir desde edema, que es la más leve, la más simple, hasta la presencia de erosiones con puntos hemorrágicos que llegan a corresponderse como las alteraciones patológicas más graves en los cuadros de gastritis. La gastritis erosiva es una de las, como les decía, una de las presentaciones más comunes de las gastritis, que se caracteriza por erosiones, por eso se llama erosiva. Erosiones, lesiones que van a abarcar varias capas de la mucosa del estómago, con presencia de inflamación de toda la mucosa, posteriormente lesión a nivel de los capilares. Esta lesión puede ocasionar los puntos de sangrado, como vemos acá en la imagen, e inclusive puede llevar a trombosis. Trombosis, en este caso serían microtrombosis a nivel de los capilares de la mucosa, que van a alterar la normal circulación tanto arterial como venosa, y si se compromete el drenaje venoso se puede llegar a presentar edema de la mucosa, que es otra de las características que se ve hacia o en la totalidad de la mucosa afectada cuando se realiza el estudio endoscópico. Posteriormente, ya cuando la lesión está ya presente en la mucosa con los factores agresivos en una presentación también bastante importante, lo que se puede llegar a ocasionar es que la luz se va a difuminar el ácido hacia la luz gástrica, va a haber un aumento de la producción de ácido hacia la luz gástrica, de la luz gástrica hacia el interior de la mucosa. O sea que el ácido clorhídrico y todas las enzimas digestivas que estaban en el interior de la cavidad gástrica a través de las erosiones irán penetrando a las diversas capas que tiene la mucosa, lo cual producirá en última instancia isquemia. Isquemia, que es una lesión producida por hipoxia tisular, hipoxia celular, que todavía es una lesión reversible. Pero si los factores agresivos permanecen en el tiempo, la isquemia puede derivar a necrosis, que ya es un caso de muerte celular, una patología, una alteración patológica irreversible, donde ya se tiene muerte del tejido y la formación de lesiones ulcerosas que inclusive pueden llegar a perforarse. La gastritis aguda también tiene su variedad infecciosa.
que es la más común. La más común, ocasionada por la presencia del Helicobacter pylori. En la patogenia del Helicobacter pylori ya hemos mencionado que el punto de partida principal va a ser el consumo de alimentos contaminados con este microorganismo, con este bacilo. Cuando el Helicobacter pylori ingresa a la cavidad gástrica, llega hasta el mucus gástrico, donde se aloja, donde se queda, empieza a producir multiplicación del bacilo, y de unos cuantos bacilos pueden llegar a presentarse hasta miles de bacilos, lo cual va a empeorar la lesión que se produzca a nivel de la mucosa. La presencia de estos elementos extraños producirá una respuesta inflamatoria bastante agresiva por la acción no solamente de la inmunidad celular mediada por linfocitos, neutrófagos, macrófagos, sino también de la inmunidad humoral, lo cual va a ir progresivamente produciendo una lesión inflamatoria progresivamente más con mayor daño a nivel de la mucosa, y cada vez el problema ir empeorando y empeorando y empeorando, tomando zonas más extensas y también penetrando a capas más profundas de la mucosa. Entonces el mismo Helicobacter pylori, la misma presencia de la bacteria, será la que en última instancia desencadenará la lesión por el desencadenamiento de la cascada de la inflamación mediada por estos elementos que hemos mencionado. A mayor número de bacilos, mayor producción de proceso inflamatorio, mayor lesión de la mucosa. Para la clínica de las gastritis debemos mencionar los síntomas principales, que prácticamente son los mismos en la mayor parte de las patologías de estómago. La plenitud epigástrica, que es esa sensación que se tiene en el epigastrio como si uno se hubiera servido un alimento muy copioso, hubiera comido en exceso, esa sensación de que uno ya está hartado, está saciado con el alimento, inclusive se puede acompañar de cierta distensión de la cámara gástrica. Pero esta situación puede acompañarse además de un estado de náuseas continuas, permanentes, exacerbadas con la ingesta alimenticia, pero que pueden llegar a presentarse inclusive sin la necesidad de haberse alimentado. O sea, las náuseas pueden estar completamente aisladas de los momentos en los cuales el paciente ingiere alimentos. Las náuseas pueden presentarse entonces en cualquier momento del día y pueden derivar en vómito. El vómito, si se presenta después de haber ingerido alimentos, se lo llama vómito postprandial, y el contenido del vómito será de restos alimenticios. Ahora, si las náuseas se presentan en un periodo de ayuno, después de que el paciente ha servido los alimentos y el proceso digestivo ha concluido, el estómago está vacío, el paciente vomita, pero ya no vomitará restos alimenticios, vomitará contenido de los jugos gástricos. Y estos jugos gástricos, al salir hacia el esófago, producirán o podrán producir esofagitis, ¿no? Esofagitis por reflujo, lo que ya hemos hablado en una clase previa. Estas lesiones que se producen tanto a nivel del esófago, pero sobre todo a nivel de la mucosa gástrica, serán el punto de partida para la producción de lesiones ulcerosas, como vemos acá, e inclusive de hemorragias. Aquí tenemos lesiones erosivas, petequiales, pero ya con puntos hemorrágicos, los cuales pueden llegar a producir una pérdida hemática importante, produciendo luego ya sintomatología propia de una hemorragia digestiva alta, como son la presencia de hematemesis y melena.
Cuando revisamos al paciente y realizamos el examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dolor a la palpación en la zona del epigastrio, que puede estar irradiado hacia zonas de hipocondrio o hacia el mesogastrio. Y al auscultar vamos a encontrar un peristaltismo aumentado. El peristaltismo intestinal aumentado, sobre todo en los casos que ya se acompañan de hemorragia. Porque la sangre, no se olviden, es un elemento irritante. Es un elemento muy irritante a nivel de la mucosa del aparato digestivo, lo cual a nivel intestinal producirá aumento de las ondas peristálticas por contracción continua y permanente de la musculatura lisa intestinal, que será percatado en la auscultación por ruidos hidroaéreos hiperácticos. Para llegar al diagnóstico, aparte de la clínica que ya la hemos mencionado, el siguiente paso será la realización de una endoscopía digestiva. En la endoscopía, ¿qué vamos a encontrar? Edema de la mucosa. Fíjense en esta imagen superior, donde se ve la mucosa, sobre todo en la parte superior y en el lado derecho de la imagen, con zonas edematizadas muy marcadas, acompañadas de eritema, de zonas un poco más rojizas, ¿no? Sobre la mucosa de color rosado, que es el color normal, usual de una mucosa, vemos zonas ya rojizas, esas zonas eritematosas, donde ya el proceso inflamatorio está bastante avanzado y donde se puede ya llegar a observar en algunos puntos zonas de edema. Como vemos ya en la imagen de la parte inferior, ya tenemos puntos petequiales, puntos hemorrágicos, que serán o podrán convertirse en el punto de partida para la presencia de la hemorragia digestiva. Ya sea la lesión edematosa edematosa o eritematosa, y los puntos hemorrágicos son zonas muy friables. Hablamos de tejido friable, aquel que es fácilmente desintegrado al roce mínimo con cualquier elemento. Entonces, apenas se tocan estas lesiones con el endoscopio o con el instrumental que tiene el endoscopio, pueden llegar a lesionarse, pueden llegar a sangrar. O sea, es un tejido muy delicado. Esto también puede suceder con la misma ingesta alimenticia. El simple hecho del roce del alimento, del bolo alimenticio con estas lesiones, con estas zonas ya lesionadas, puede llegar a producir ruptura de la mucosa y ser la causa para la presencia final de lesiones erosivas. Para el diagnóstico también debemos tomar en cuenta algunos otros elementos que nos serán útiles para poder catalogar al paciente en base a estas características y darles un puntaje de gravedad. Acá tenemos la tabla que nos ayuda a poder dar este puntaje, este score, en base a algunas variables, como son la edad, ¿no? Pacientes menores de 60 años en el primer grupo, de 60 a 79 en el segundo grupo y mayores a 80 en el tercer grupo. Síntomas, o en este caso, signos que nos pueden llegar a identificar un estado de choque, como es pulsaciones menores a 100 latidos por minuto, mayores a 100 latidos por minuto, acá hay un error, con alteraciones en la presión arterial. El estado de choque o shock se caracteriza por taquicardia e hipotensión. Factores de comorbilidad, acá tenemos a la lista de los que se toman en cuenta: las cardiopatías principalmente, la falla renal, la falla hepática o algún tipo de patología neoplásica. Los estigmas endoscópicos o características que se van a lograr evidenciar
a través de la endoscopía. No se le dará un puntaje cuando no hay ninguna o simplemente puntos de color negro, como un puntillado fino diseminado pero de coloración negra, y se le dará un puntaje de 2 cuando se evidencie sangre fresca, que implica una hemorragia reciente, coágulos ya adheridos a las zonas erosivas, que indican que el sangrado ya ha pasado y se están formando a través de la acumulación de capas de fibrina, las cicatrices, o inclusive la presencia de un vaso visible hemorrágico. Ver en una endoscopía un vasito del cual está saliendo sangre como un pequeño chorro es algo muy común en las zonas erosivas hemorrágicas con hemorragia activa. Cuando la hemorragia está activa, cuando la herida está abierta, así hablando en términos comunes, se puede ver cómo a cada latido cardíaco hay un chorrito que dispara pequeñas cantidades de sangre, a lo cual le daremos un puntaje también de 2. Y en el diagnóstico, poder determinar la presencia de otras lesiones como el Mallory Weiss, cualquier otro diagnóstico relacionado con patologías gástricas o inclusive la presencia de tumores. Entonces, usando esta tabla podemos llegar a darle una puntuación que va de 0 a 3 puntos, y a mayor puntaje que alcance el paciente, mayor peligro tiene este paciente de poder llegar a tener no solamente un cuadro de gastritis, sino tiene mayor probabilidad de tener complicaciones a nivel del cuadro gástrico que pueden derivar en un estado de shock hipovolémico y ser causa de que el paciente tenga riesgo de vida. Por lo tanto, todo paciente que presenta gastritis, pero ya con estigmas que puedan irse catalogando en base a esta tabla, podemos ir dando un pronóstico de acuerdo a la gravedad. A mayor puntaje, mayor gravedad del cuadro, mayor probabilidad de que el paciente llegue a complicarse en lapsos cortos de tiempo, llegando inclusive a cuadros de shock hipovolémico por la pérdida aguda de sangre. Para el tratamiento de las gastritis, básicamente vamos a utilizar los mismos esquemas que hemos mencionado en las enfermedades ulcerosas y en la misma esofagitis. El uso de los inhibidores de la bomba de protones, vamos a mencionarlo simplemente porque ya hemos dado hasta una lista con los principales representantes de estos medicamentos, las presentaciones que tiene cada uno y el esquema que se utiliza para administrar. Qué dosis se da, con qué lapso de tiempo, ya hemos mencionado en una clase previa. Entonces vamos a mencionar acá simplemente que el tratamiento va a estar relacionado a la utilización del omeprazol, y cuando se tenga la presencia del Helicobacter pylori podemos utilizar cualquiera de los esquemas que hemos ya aprendido para erradicar el Helicobacter pylori, que puede ser un esquema triasociado o hasta con 4 medicamentos, ¿no? Acá tenemos todas las variantes de los antibióticos que podemos combinar, más la utilización del omeprazol. Siempre en el Helicobacter pylori, no se olviden, no solamente utilizar el esquema antibiótico bi o triasociado, sino combinarlo con el omeprazol. En la gastritis crónica vamos a mencionar que también está caracterizado por un proceso de inflamación de la mucosa del estómago, que inicialmente comprometerá capas superficiales que progresivamente irán penetrando en capas más profundas de la mucosa, llegando inclusive a la destrucción de las glándulas que se encuentran en la mucosa gástrica, y pueden llegar a producir metaplasia, alteraciones ya celulares
en su estructura histológica y la metaplasia de las células del estómago, al igual que la metaplasia de las células del esófago que les hemos mencionado ya en su momento, pueden llegar a ser el punto de partida para una lesión neoplásica, ya que de esta metaplasia secundaria en la gastritis crónica podemos llegar a cáncer de estómago. Entonces, la gastritis crónica como tal ya se convierte en un factor de riesgo que puede llegar a derivar en cáncer de estómago. La etiología para esta patología: una excesiva ingesta de alimentos gastrolesivos, picantes, condimentados, irritantes, con presencia de su contenido de ácidos como el ácido cítrico, el ácido acético, consumo excesivo de vinagre, por ejemplo, para el ácido acético, o el consumo excesivo de frutas que contengan vitamina C o ácido cítrico, ¿no? Las naranjas, limones. No es malo consumir frutas, pero como todo, realizándolas en exceso puede llegar a ser contraproducente. Como es considerado una lesión preneoplásica a la gastritis crónica, acá también intervienen varios elementos de orden genético, porque un paciente estará más predispuesto a presentar cáncer cuando tenga antecedentes familiares, también de pacientes familiares que hubieran padecido de lesiones neoplásicas. Entonces, un paciente que tenga antecedentes familiares con cáncer tiene mucha mayor probabilidad de llegar a presentar cáncer en algún momento de su vida. Los agentes irritativos como el alcohol y el tabaco, el reflujo biliar, infecciones virales como el citomegalovirus, micóticas como la cándida o algún otro tipo de infección bacteriana, y factores inmunológicos que estarían relacionados a la inmunidad humoral con la presencia de anticuerpos contra las células parietales productoras de ácido clorhídrico. Al estimular a las células parietales se produce mayor producción y mayor liberación de ácido clorhídrico al interior de la cavidad gástrica, que se convertirá en un factor más para la etiología de las gastritis crónicas. La fisiopatología también en su mayor parte está conformado por la presencia del Helicobacter pylori. Entonces el Helicobacter es la estrella en estos casos porque se presenta prácticamente en todos los casos, pero también se puede presentar por un uso prolongado de AINES, como patologías reumatológicas que usan AINES prácticamente de por vida, como el caso de la artritis reumatoidea, algo muy común en nuestro medio, o los casos de artrosis. Pacientes que presentan un reflujo biliar crónico al haber sido sometidos a cirugía de vesícula, extracción de vesícula a edades tempranas, y otros factores donde también ahí debemos mencionar a la radioterapia. Las gastritis ya de tipo crónico podemos encontrar tres tipos principales: la gastritis difusa a nivel del antro, la gastritis atrófica multifocal que va a afectar a varias zonas, y la gastritis atrófica corporal que solamente estará a nivel del cuerpo. Todas estas variantes se las puede determinar a través del estudio endoscópico. El cuadro clínico de las gastritis crónicas se van a caracterizar por la presencia de dolor, pero este dolor se presenta como cuadros llamémosle así, como indica acá, como crisis dolorosas, en los cuales el dolor se va a presentar de manera súbita, de una intensidad muy elevada, son dolores muy fuertes, muy intensos, con la sensación de plenitud gástrica, pero con estómago vacío.
Si al paciente le duele el estómago, le duele con una intensidad muy fuerte y siente esa sensación de plenitud del estómago, pero sin haber ingerido alimentos. Al ser una gastritis crónica, con un cuadro clínico que se presenta en periodos largos de tiempo, será acompañado de anorexia. La falta de ingesta alimenticia está mediada por la sensación de plenitud, porque es como si el paciente se siente hartado, como si hubiera comido, y por otro lado porque el paciente ya tiene miedo de comer, porque sabe que al momento de comer a veces pequeñas cantidades de alimento, el dolor puede ser muy intenso. La anorexia, que se va a ir desarrollando durante mucho tiempo, puede llegar a producir inclusive pérdida de peso. Posterior a la ingesta de alimentos puede aparecer pirosis retroesternal, sensación de distensión epigástrica, vómitos precedidos de náuseas, pirosis o acidez, esa sensación de vinagrera que tienen los pacientes, y la presencia de eructos. Todos estos síntomas estarán relacionados también con la presencia de alguna, o más bien posterior a la ingesta de algún tipo de alimento, que puede ser inclusive alimentos líquidos. Hasta la ingesta de pequeñas cantidades de agua pueden llegar a ser las causantes de esta alteración. El diagnóstico se lo va a hacer a través de la endoscopía digestiva. Ahí podemos observar con mucho detenimiento el tipo de lesiones que se están presentando a nivel de la mucosa. Como estudios complementarios laboratoriales tendremos el hemograma para poder detectar una posible anemia por hemorragias crónicas, porque estas lesiones a veces son tan pequeñas que producen microsangrados, que es como dejar, valga la comparación, como dejar el grifo abierto para que vaya goteando y goteando. Entonces gotita a gotita se va eliminando la sangre. Esta pérdida crónica de sangre no va a producir un shock hipovolémico, porque no es una pérdida aguda de sangre, no se pierden volúmenes grandes de sangre en lapsos cortos de tiempo. Por el contrario, serán pequeñas cantidades de sangre en lapsos muy prolongados, y por lo tanto no llegan a producir alteraciones hemodinámicas, y solamente se llegará a determinar la presencia de anemia a través del recuento de glóbulos rojos. En el cultivo de heces, que también se debería realizar a todo paciente con gastritis, se puede llegar a determinar la presencia de colonización bacteriana. Ahí también podemos encontrar al famoso Helicobacter pylori, pero con la posibilidad de encontrar algún otro tipo de bacteria, algún otro tipo de enterobacteria sobre todo, que pueda ser un agente etiológico de sobreinfección bacteriana. Un estudio que no se toma como no se lo considera de primera elección es la serie gastroduodenal o gastrointestinal. Este estudio se refiere a la utilización de contraste, administrándole vario vía oral al paciente, y como es un contraste que va a ir pintando desde el esófago al estómago, duodeno, intestinos, se puede ir sacando varias placas radiográficas en lapsos variables de tiempo, donde se podrán observar algunas alteraciones en la mucosa del estómago, en la línea que dibuja la mucosa del estómago. Pero son imágenes que pueden pasar hasta inadvertidas cuando las lesiones son pequeñas o poco evidentes. Por lo tanto, la serie gastrointestinal o gastroduodenal no es un estudio de primera elección. Preferible utilizar o mandar al paciente a que se realice una endoscopia.
y las pruebas de detección del Helicobacter pylori, que también ya las hemos aprendido cuáles son las que podemos utilizar. Sobre todo la más fácil, la serología para el Helicobacter pylori a través de la toma de una muestra de sangre. Tratamiento: uso de antiácidos, uso de los antagonistas H2 o inhibidores de los receptores H2 de la histamina y los inhibidores de la bomba de protones. Como ven, el tratamiento es el mismo. Aquí variará simplemente el tiempo de administración de los medicamentos. Para una gastritis aguda, el lapso de tiempo puede ir desde un par de días hasta unas 2 o 3 semanas. En cambio, para una gastritis crónica, el lapso de tiempo varía desde un par de semanas hasta algunos meses. El tratamiento para el Helicobacter pylori, simplemente quiero mencionarles las opciones que tenemos o los esquemas erradicatorios del Helicobacter pylori. Tenemos los de terapia triple, donde se utilizan 3 medicamentos, o la terapia cuádruple con 4 medicamentos. Opción 1, opción 2 y opción 3, donde siempre está un inhibidor de la bomba de protones. En la opción 1, el uso de claritromicina más amoxicilina. La opción 2, la claritromicina más el metronidazol. La opción 3, claritromicina más amoxicilina, pero cambiando el omeprazol por ranitidina. Y en la terapia cuádruple tenemos al inhibidor de la bomba de protones, al bismuto, que hemos ya aprendido que es un fármaco que tiene un efecto directo para eliminar el Helicobacter pylori, combinado con el metronidazol y la claritromicina. Un lapso de tiempo de 14 días para cualquiera de los esquemas. Estos 14 días obviamente tendrán la posibilidad de poder ampliarse inclusive hasta 4 semanas. Todo dependiendo de que si el Helicobacter pylori ha sido erradicado o si persistiera, podemos ampliar el tiempo de tratamiento. Vamos a ir viendo ahora algunas variedades que podemos encontrar en las patologías de estómago relacionadas a las gastritis. La enfermedad de Menetrier se va a caracterizar por un engrosamiento de los pliegues gástricos que se produce secundario a una hiperplasia de las células mucosas. Esta patología entonces está relacionada con lesión de las células de la mucosa gástrica que van a producirse en un estado de hiperplasia, y esto ocasionará un engrosamiento de los pliegues. Esto se observa a través del estudio endoscópico. Por lo tanto, es menester que aprendamos a diferenciar una mucosa gástrica normal, vista a través del endoscopio, para en base a eso poder determinar ya la presencia de algunas alteraciones de la mucosa normal. Primero aprendamos a ver cómo es en características normales, para que posteriormente podamos determinar cómo se ve una mucosa ya con enfermedad. Les he mostrado ya en alguna clase algunas imágenes endoscópicas para que aprendan cómo se ve una mucosa con características normales y cómo ya se ven las mucosas cuando están con alguna patología. La etiología de la enfermedad de Menetrier es desconocida. Se plantean algunas hipótesis, como las causas autoinmunes, las causas infecciosas, donde está el Helicobacter pylori como siempre metido ahí al medio, exposición a alergenos, que depende mucho de la susceptibilidad individual que tenga cada paciente, para tener atopía o alergia a ciertos elementos, presencia de anticuerpos que van a ir a actuar contra las células parietales, ya como parte de una lesión mediada por el sistema inmunológico, o inclusive algunas alteraciones de tipo hormonal y hasta genéticas. La importancia de esta patología es que se asocia a un mayor riesgo de padecer cáncer gástrico.
A pesar de que el porcentaje de pacientes no es muy elevado, alrededor de un 10 a 15%, la presencia de este engrosamiento de los pliegues de la mucosa ya se considera la presencia se la considera como una lesión preneoplásica y por lo tanto la probabilidad de que derive en un cáncer maligno de estómago también es alta. A pesar de que 10 a 15% aparentaría ser un número bajo, pero ya debemos tomar en cuenta este detalle para evitar que nuestro paciente pueda llegar a un cáncer, realizando un tratamiento oportuno. Los síntomas van a estar caracterizados principalmente por dolor. El dolor abdominal es también la estrella, el síntoma cardinal en la mayor parte de las patologías abdominales, que puede acompañarse de edema a nivel de la cara, abdomen, extremidades, llegando a producir lo que conocemos como anasarca. ¿Por qué se produce el edema? Por hipoproteinemia, por disminución de la presión oncótica, disminución importante de los valores séricos de proteínas y albúmina, lo cual disminuirá la presión oncótica, como habíamos mencionado, y esto favorece a la salida de líquido del espacio intravascular al espacio extravascular intersticial y se irá acumulando líquido por debajo de la piel, a lo que conocemos comúnmente como retención de líquido. También otra característica es la presencia de bajos niveles de ácido a nivel del estómago, o sea, hipocloridria, disminución de las concentraciones normales de ácido clorhídrico en el interior del estómago. Otra sintomatología que puede acompañar al síndrome de Menetrier son presencia de vómitos precedidos de náuseas, puede haber episodios diarreicos con o sin presencia de sangre. Si se presentan diarreas sanguinolentas, podemos encontrar casos de anemia dependiendo de la magnitud de la pérdida hemática, hiporexia, que puede llevar inclusive a desnutrición, porque estas son patologías que pueden estar presentes en el paciente durante lapsos muy largos de tiempo, como pueden ser varios años. El diagnóstico, además de la endoscopía, podemos recurrir a la ecografía abdominal, que nos ayudará a poder identificar ascitis. Si estamos hablando de hipoproteinemia con la presencia de anasarca, que es edema generalizado en todo el cuerpo, a nivel del interior de la cavidad abdominal también podemos encontrar zonas extensas donde se pueden almacenar líquido, que en la ecografía se lo verá como estas imágenes radiolúcidas de color negro, que tenemos imágenes que nos demuestran la presencia de ascitis. También podemos recurrir a una tomografía axial computarizada, donde podremos observar los pliegues de la mucosa prominentes. Pero como siempre, como ya hemos mencionado, el estudio de elección, de primera elección, será la endoscopía digestiva. Acá vemos en la endoscopía la hipertrofia de los pliegues de la mucosa. Fíjense cómo ha aumentado el volumen, el tamaño de los pliegues que podemos ver en las 4 imágenes endoscópicas, que usualmente comprometen más las zonas del fondo y cuerpo gástrico. Al observar esta hipertrofia de pliegues de la mucosa, ya el médico debe parar las orejas, porque este paciente en un lapso de tiempo a mediano plazo puede llegar a presentar cáncer de estómago. Cuando se encuentran estas lesiones, ya es una norma, ¿no?, que cuando el médico realiza la endoscopía, al observar una zona alterada que anatómicamente se ve o se observa con alteraciones, debe tomar una muestra para biopsia. Y en el estudio histopatológico se nos reportará la hipertrofia
de las células, acompañado de atrofia de glándulas. Entonces este será el reporte que el anatomopatólogo nos dará cuando llevemos la muestra de la biopsia. En los estudios laboratoriales debemos solicitar la dosificación de proteínas totales y albúmina, donde típicamente vamos a encontrar hipoproteinemia más hipoalbuminemia. Estos dos elementos, sobre todo la disminución de la albúmina, será la que va a determinar la disminución de la presión oncótica, y esta será la causa para la presencia de edema generalizado. El tratamiento, algo que no les había indicado previamente. Esta patología se presenta más en niños que en adultos. La literatura internacional refiere la presencia de esta patología más en el ámbito pediátrico que en la gastroenterología como tal, en el estudio de pacientes adultos. Al ser una enfermedad que afecta más a los niños, puede llegar inclusive a remitir de manera espontánea en un lapso promedio de hasta 5 semanas. O sea, la enfermedad aparece, se observan los pliegues de la mucosa hipertrofiados con hiperplasia de las células, e inclusive, como estamos mencionando, estas lesiones en un lapso entre 5 a 6 semanas, que es el promedio, pueden llegar a revertir espontáneamente. También debemos evaluar si conjuntamente con la presencia de la patología no estará presente la presencia del Helicobacter pylori, y al encontrarlo, al identificarlo en la lesión, debemos realizar el tratamiento erradicatorio. Al ser una patología caracterizada por hipoproteinemia, debemos restituir el valor de proteínas, lo cual se conseguirá a través de una dieta rica en proteínas, la cual podemos combinar con la administración de concentrados de aminoácidos en vía parenteral, como es la administración del aminoplasmal, una solución que tiene en su composición prácticamente a todos los aminoácidos, o podemos administrar albúmina endovenosa por el lapso de tiempo necesario hasta que se logre normalizar los valores séricos de proteínas y de albúmina. También acá podemos utilizar a los inhibidores de la bomba de protones, a los inhibidores de los receptores H2, al octreótido, que es otro fármaco que se utiliza en este tipo de patologías para lograr mejorar la lesión que se tiene a nivel de la mucosa, anticolinérgicos e incluso anticuerpos monoclonales como terapia del sistema inmunológico. De todas maneras, el esquema de tratamiento debe ser por un lapso de tiempo mínimamente de un mes. Al ser estos fármacos como el octreótido, los anticuerpos monoclonales de difícil localización en nuestro medio, la utilización de los antisecretores, el omeprazol, la ranitidina y los otros exponentes de sus grupos farmacológicos, estos fármacos se convertirán en la punta del tratamiento, en el pilar del tratamiento, combinado con la dieta hiperproteica o la administración de concentrados de albúmina o proteínas o aminoácidos a través de vía endovenosa. La ectasia vascular gástrica, otra patología que vamos a ver, se produce por una dilatación de los vasos a nivel de la mucosa gástrica que pueden llegar a
esfacelarse o presentar laceraciones a nivel del endotelio y ser causa de hemorragia digestiva. Una causa rara, pero al presentarse producirán hemorragias masivas. No confundir con lesiones varicosas, no son varices del estómago. Estamos hablando de aumento en el volumen, en el diámetro de los vasos, que en nuestro medio está mediado por la eritrocitosis. Al vivir en una ciudad de altura, la presencia de eritrocitosis de altura, que se produce por hipoxemia, producirá la famosa poliglobulia, que nosotros como médicos la denominamos con el término correcto, eritrocitosis. Poliglobulia significa poli, muchas células, ¿no? Muchos glóbulos. Poliglobulia se debería referir al término donde se encuentran glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas elevados. Eso es poliglobulia. Pero cuando nos referimos simplemente al aumento en la concentración de glóbulos rojos, debemos referirnos como eritrocitosis. La eritrocitosis podrá producir un aumento de volumen de los vasos, produciendo debilidad del endotelio, lo cual favorecerá que estos vasos rápidamente puedan romperse y producir hemorragias. A esta patología se la conoce en nuestro medio como gastropatía congestiva, que es otra causa para la presencia de hemorragia digestiva. En la literatura que no está relacionado con lo que es la altura, se menciona que la presencia de esta patología empieza con una alteración anatómica del estómago, lo cual se denomina estómago en sandía, por la forma que adquiere el estómago, muy similar a esta fruta, lo cual producirá prolapsos de la mucosa antral con hipercontractibilidad de la musculatura de esta zona lesionada, lo cual a la larga puede llegar a producir traumatismos por lesiones de la mucosa por fricción, y estos traumatismos llevan a isquemia de la mucosa, lo cual a la larga producirá la lesión del endotelio que está relacionado con los capilares de la mucosa y ser la causa de hemorragia. Los pacientes que presentan esta patología tendrán como características clínicas la presencia de anemia. Al ser un cuadro hemorrágico que presentan hemorragias abundantes, la anemia ferropénica por deficiencia de hierro se presenta en un porcentaje importante de los casos. Las heces con guayacolato positivo, que nos indica también la presencia de peridemática, y las melenas, que ya hemos mencionado en anteriores oportunidades como una manifestación clínica de las hemorragias digestivas altas, ¿no? La presencia de las melenas son la presencia de heces de color negro con las características físicas del alquitrán o de la brea, que se eliminan en episodios diarreicos donde la sangre ha cambiado de color de rojo a negro por la degradación de la hemoglobina bajo el influjo de las enzimas digestivas. También en la presentación clínica debemos tomar en cuenta que un 50% de los pacientes pueden presentar sangrados recurrentes. O sea que el sangrado puede presentarse súbitamente, puede llegar a controlarse, pero posteriormente el sangrado puede nuevamente volver a exacerbarse, lo cual se va a producir porque no han sido obliteradas o cerradas o cauterizadas las lesiones de ectasia de los
los vasos, cuando hay múltiples vasos con ectasia, lo cual dificulta el poder cerrar cada uno de ellos con la cauterización correspondiente, algunos que no han sido diagnosticados en otras zonas del tubo digestivo, o sobre todo por la aparición de nuevas lesiones. Se hace una endoscopía, se observan las zonas lesionadas, se hace el tratamiento correspondiente con la cauterización y a la larga, en un lapso de tiempo muy variable, pueden llegar a aparecer nuevas lesiones como recidiva de la patología. Y esta es la causa para que los sangrados sean recurrentes y por lo tanto la posibilidad de que el paciente entre en cuadros de anemia crónica también está presente. El diagnóstico, principalmente a nivel de los estudios complementarios, vamos a utilizar a la endoscopía digestiva alta, donde encontraremos las zonas lesionadas, el vaso extasiado, puntos hemorrágicos por los vasos que están lesionados. Si el sangrado fue reciente, podremos encontrar sangre viva, sangre fresca, coloración rojo rutilante, inclusive algunas veces hasta un vaso activo, con sangrado activo, o si el sangrado ya pudo haberse detenido hasta espontáneamente, la presencia de coágulos, ¿no? Porque los coágulos ya se presentan cuando la lesión ha sido controlada y estamos ya entrando en un proceso de cicatrización. Estas lesiones se clasifican dentro de los reportes endoscópicos como 1A y 1B. La lesión 1C endoscópica se refiere a que en las regiones de antro y sobre todo la zona prepilórica podemos encontrar a la mucosa con múltiples puntos rojizos, puntos petequiales, puntos eritematosos, que son los que indican la presencia de las lesiones que ya hemos mencionado, que pueden llegar a abarcar hasta el 50% del antro y que confluyen a nivel del píloro, con lo cual en última instancia se puede llegar a producir hasta una obstrucción del píloro por un proceso cicatrizal, dificultando la apertura de esta válvula, con lo cual el contenido gástrico puede sufrir un retraso en su paso del estómago hacia el intestino y producir lo que ya hemos mencionado en alguna oportunidad como el síndrome pilórico. Acá tenemos las endoscopías para poder graficar lo que hemos explicado, los puntos rojizos petequiales con fondo eritematoso, los lagos hemorrágicos, que así se denominan lagos o lagunas hemorrágicas de un color rojo brillante, lo cual indica que son sangrados activos. Acá vemos otro sangrado, pero ya con menor cantidad de sangre, ¿no? Y estas imágenes amarillentas o blanquecinas están representando a lesiones que están en proceso de cicatrización. Tratamiento para esta patología ya está referido a poder utilizar otros tipos de fármacos, como son fármacos hormonales como los estrógenos y la progesterona, pero con la probabilidad de que se presentan recaídas. A pesar del uso de este tratamiento, la probabilidad de recidivas también es importante. Y además, sin olvidar que el uso de fármacos hormonales puede tener varios efectos adversos en otras zonas del organismo. Tratamiento quirúrgico, que está delimitado a ciertos casos muy puntuales, sobre todo en pacientes que tienen recidivas permanentes, ¿no? Donde los cuadros de recidiva, de recaída de la patología se pueden presentar en varios episodios al año, 1 a 2 por mes. Entonces, donde los tratamientos farmacológicos ya han sido utilizados, no se tiene otra opción, ya no hay mayores alternativas farmacológicas,
en ese caso el tratamiento quirúrgico estaría indicado. En la endoscopía, a través del tratamiento endoscópico, lo que se pretende es inhibir, coartar las hemorragias a través de la cauterización de los puntos hemorrágicos. Esto se logra a través de láser, argón, plasma o crioablación o criocoagulación. Ya son alternativas terapéuticas que se tiene a través de la utilización del endoscopio como medida terapéutica. Cualquiera de los elementos que vayamos a utilizar tiene como finalidad producir la cauterización de las zonas lesionadas. Y por último, hablemos en general de las gastritis. Para cualquiera de los casos que hemos mencionado, que aparte del uso de fármacos o algunas otras medidas terapéuticas, no dejar de lado el tratamiento no farmacológico que está dirigido a cambiar los hábitos de vida del paciente y sobre todo los hábitos alimenticios. Dentro de los hábitos o estilos de vida está el tabaquismo, está el consumo de bebidas alcohólicas de manera continua, cantidades excesivas, pero sobre todo tenemos que mencionar a los alimentos. Los alimentos gastrolesivos, todos los alimentos ricos, las cositas que nos gustan, los antojitos de fin de semana, deben ser erradicados de la dieta. Caso contrario, cualquier tratamiento que podamos llegar a utilizar no tendrá la expectativa adecuada en cuanto a efectos beneficiosos que vayamos a tener. De nada sirve utilizar solamente fármacos si el paciente no va a cumplir una dieta adecuada. Evitar todo lo que ya hemos mencionado como alimentos gastrolesivos. No consumir alimentos copiosos. No consumir alimentos en cantidades excesivas. A comer un almuerzo muy abundante, lo que se recomienda es poder dividir esa cantidad de alimentos en varias tomas al día, inclusive hasta 6 tomas al día, lo que la persona iba a consumir en un solo momento. Los hábitos de higiene alimenticia, como es la masticación correcta de los alimentos, el consumir los alimentos siempre en compañía de algún líquido para favorecer la masticación, la deglución y el proceso mismo de la digestión, y controlar la obesidad, el control de peso. Paciente que es obeso, paciente que va a estar enfermo de algo. La obesidad como tal es un factor de riesgo para la presencia de múltiples patologías como la diabetes, la hipertensión arterial sistémica, patologías cardíacas y en este caso, como estamos viendo inclusive, patologías de orden gástrico. Entonces, el tratamiento para los casos de gastritis es multifactorial, tiene varios pilares a tomar en cuenta y deben ser correctamente identificados y correctamente elaborados o puestos en práctica a través no solamente del apoyo que pueda darle el médico, sino también con el apoyo que pueda darle el nutricionista para poder indicarle una dieta adecuada, qué alimentos puede consumir, qué alimentos no puede consumir y cómo elaborar una dieta balanceada. Las complicaciones para los cuadros de gastritis, principalmente la perforación. Cuando las gastritis son del tipo erosivo, van penetrando progresivamente en las capas de la mucosa y pueden llegar a producir perforación. Hemos visto que la zona del estómago que con mayor porcentaje va a presentar lesiones de perforación son a nivel del cuerpo en la cara posterior.
Y cuando el estómago ya está perforado, el contenido gástrico puede salir a ese peritoneo y ser la causa de una peritonitis. O también podemos encontrar lo que ya hemos mencionado en varias oportunidades, al síndrome pilórico secundario a estenosis del píloro. Acá está el píloro, pero fíjense cómo estas lesiones cicatrizales han producido una retracción del tejido circundante al píloro, ocasionando una disminución de la luz, lo cual va a dificultar el vaciamiento gástrico.